Se sentó sola en la boda, hasta que un multimillonario le susurró, «Finge ser mi esposa». Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El mensaje llegó a las 7:30 de la noche. Lo siento. No puedo esta noche. Surgió algo en el trabajo. 2 oraciones. Sin llamada. Sin explicación real. Valeria leyó el mensaje parada frente al espejo del baño, ya con los aretes puestos, la cartera en la mano, el taxi esperando abajo. 4 meses llevaba Rodrigo diciéndole que surgía algo justo cuando más importaba. Guardó el teléfono. Llamó al taxi. La boda empezaba en 20 minutos. El salón del Hotel Gran Palacio estaba diseñado para que el invitado se sintiera pequeño antes de sentarse. Los candelabros colgaban a una altura que nadie necesitaba. Las mesas estaban demasiado separadas entre sí. El pasillo de entrada era demasiado largo. El coordinador la encontró con la lista en la mano antes de que Valeria pudiera orientarse. ¿Nombre? Dolaria Sandoval. El hombre deslizó el dedo por la lista con la rapidez de alguien que ha hecho esto 100 veces esa semana. Se detuvo. Marcó algo sin alzar la vista. Mesa 12. Al fondo, junto a la columna del lado izquierdo. Valeria siguió la dirección con los ojos. La mesa 12 estaba efectivamente al fondo. Junto a una columna que partía la línea de visión hacia el altar. Junto a la salida de servicio. Junto a 4 personas que ya miraban sus teléfonos como si esperaran turno en un consultorio. Perfecto, respondió ella. Su voz no tembló. La mesa 12 tenía 6 sillas y 5 ocupantes. Valeria saludó con una inclinación breve. Una pareja de mediana edad que resultó ser familia lejana del novio. Una señora mayor que no dijo su nombre. Un joven con credencial de fotógrafo que claramente no sabía que lo habían sentado entre los invitados. Valeria pidió agua. Miró hacia el centro del salón. Gabriela estaba ahí. De pie junto a la mesa principal, riendo con un grupo que Valeria reconoció vagamente de redes sociales, socias de la familia Torres, amigas de la novia, gente que pertenecía a ese círculo sin necesitar que nadie les indicara su lugar. Gabriela llevaba un vestido dorado. Tenía champaña en la mano. Tenía esa risa que Valeria conocía desde la universidad, la que significaba que el mundo era exactamente como debía ser. No volteó hacia la mesa 12. Valeria no le envió mensaje. Cruzó las manos sobre el mantel. Esperó. La ceremonia empezó con 20 minutos de retraso. Isabel Torres entró al salón con un vestido que había costado más que el departamento donde Valeria llevaba 2 años ahorrando para dar el enganche. El novio la esperaba al fondo del pasillo con los ojos húmedos, genuinamente emocionado, y Valeria pensó que eso, al menos, era real. Desde la mesa 12, el ángulo era oblicuo. Podía ver el perfil del altar, no el frente. Podía escuchar el micrófono con un leve eco causado por la columna. Podía ver la parte de atrás de la cabeza de Gabriela, sentada en la segunda fila, que en ningún momento giró hacia el fondo del salón. El oficiante habló sobre el amor como una decisión que se toma cada mañana. Valeria lo escuchó. No tomó el champagne. Miró los anillos. Contó los candelabros del techo. 19. Pensó en el mensaje de Rodrigo. El cóctel empezó cuando los novios firmaron. El salón se reorganizó, la gente se levantó, circuló hacia la barra, hacia los aperitivos, hacia los corrillos donde se toman las decisiones que nunca aparecen en ningún acta. Valeria se levantó también. Tomó la copa de champagne que nadie había tocado. La sostuvo. No la bebió. Caminó hacia el centro del salón con paso directo, sin dudar. Gabriela estaba a 20 metros. Valeria podía llegar en menos de 1 minuto. Calculó la trayectoria. El grupo de socias a la derecha, demasiado denso para rodear sin incomodar. El camino más directo pasaba por el borde del grupo donde estaba la mujer del vestido plateado, la que llevaba la mayor parte de la conversación con una postura que ocupaba más espacio del que le correspondía a una sola persona. Valeria ajustó el ángulo.
Siguió caminando. Entonces la mano apareció. No fue un empujón. Fue algo más calculado que eso. La mujer del vestido plateado se desplazó con una naturalidad perfectamente ensayada, interponiéndose en el camino de Valeria como si simplemente estuviera cambiando de posición para hablarle mejor a alguien a su derecha. La copa de champaña que Valeria sostenía quedó exactamente en el radio de ese movimiento. La mujer la tomó. La tomó con 2 dedos, con la misma facilidad con que uno retira un vaso abandonado en el borde equivocado de la mesa, y se la entregó al mesero que pasaba en ese momento. Sin interrumpir su conversación. Sin voltear del todo hacia Valeria. Luego sí volteó. La sonrisa era perfecta. No demasiado amplia. No fría. Exactamente en el punto donde quien la mirara desde afuera pensaría que estaba siendo amable. Creo que puede haber un error en la lista, dijo la mujer, con una voz diseñada para alcanzar el radio exacto de oyentes. Las mesas centrales están reservadas para socios confirmados del grupo. Si quieres, el coordinador puede revisarlo. El grupo escuchaba. No con ostentación. Con esa atención periférica que la gente de ciertos círculos desarrolla desde joven, la capacidad de registrar todo sin parecer que miran. Valeria contó los rostros en su campo de visión. 11, contando al mesero. Gabriela estaba a 20 metros. Miraba hacia aquí. Lo sabía porque en el momento exacto en que Valeria levantó los ojos hacia donde debería estar, Gabriela desvió la mirada hacia la mesa principal. No queremos que haya confusiones esta noche, continuó la mujer, con la misma sonrisa. Seguramente encontrarás tu lugar. Silencio. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de expectativa. Valeria sostuvo la mirada de la mujer durante 3 segundos completos. Ya lo encontré, dijo. Gracias. Se giró. Caminó de regreso a la mesa 12. Dejó la cartera sobre la silla con un movimiento preciso. Se sentó. Puso las manos planas sobre el mantel. Contó hasta 10. Las manos seguían planas. Eso era suficiente. El nombre de la mujer lo supo 20 minutos después, porque el joven fotógrafo que estaba sentado en la mesa 12 era más observador de lo que parecía. Cristina Roldán, dijo, sin que Valeria preguntara, mientras acomodaba su cámara. Directora de Relaciones Corporativas del Grupo Castelar. O lo era. Algo pasó hace unos meses. La siguen invitando a todo porque nadie sabe exactamente cómo manejar la situación. Valeria miró hacia donde Cristina seguía de pie en el centro del salón, riendo con el hermano del novio, con una familiaridad que sugería historia compartida. ¿Qué tipo de situación? El fotógrafo encogió los hombros. Del tipo que involucra a un empresario y a alguien que ya no quiere ser involucrada. No dijo más. Valeria no preguntó más. Esta vez sí tomó el champagne. La copa apareció 10 minutos después. No la misma. Una nueva, traída por un mesero diferente, con discreción profesional, colocada frente a Valeria con el tipo de silencio que significa que alguien pagó por ese gesto sin querer que fuera obvio. El mesero señaló hacia el otro extremo del salón antes de retirarse. Valeria siguió la dirección. Un hombre estaba de pie junto a la barra. Copa en mano. Miraba hacia aquí con la concentración de quien está resolviendo un problema, no con la de quien flirtea. Hizo un gesto breve cuando los ojos de Valeria llegaron hasta él. Una inclinación mínima de la copa en su dirección. No sonrió. Valeria miró la copa que estaba frente a ella. La dejó ahí. No porque no quisiera. Porque no había decidido todavía. El hombre se separó de la barra. Cruzó el salón. No pidió permiso para sentarse. Simplemente se sentó frente a ella, con la naturalidad de quien ocupa un espacio que ya eligió antes de llegar. No me conoces, dijo Valeria. No era una advertencia. Era una constatación. Lo sé, respondió el hombre. Pero eres la única persona en este salón que parece estar calculando una salida. Estoy calculando si quedarme. El hombre sostuvo eso un momento.
Como si fuera información útil. Esa es exactamente la respuesta que necesitaba escuchar. Valeria lo miró. Había algo en la manera en que hablaba que no encajaba con el tipo de hombre que se sienta en mesas ajenas en bodas de élite para impresionar a mujeres solas. No era actuación. Era evaluación. Como si él también estuviera decidiendo algo. ¿Qué quieres?, dijo Valeria. El hombre no desvió la mirada. Hablarte de un problema. Se llamaba Marcos Villanueva. No lo dijo de inmediato. Lo dijo después de que Valeria le preguntara directamente, porque el tipo de hombre que empieza con su nombre en situaciones como esa generalmente espera que el nombre haga el trabajo por él, y este hombre claramente no esperaba eso. Marcos Villanueva. Director general del Grupo Castelar. Plataformas de administración hospitalaria para clínicas privadas. 380 contratos activos en 7 ciudades. Expansión bloqueada hacia Guadalajara desde hacía 4 semanas por un problema técnico que su equipo no lograba resolver. Valeria procesó esa información sin interrumpir. ¿Y el problema del que querías hablarme?, dijo cuando él terminó. Marcos miró hacia el centro del salón. Cristina estaba ahí, visible desde cualquier ángulo, con su copa y su sonrisa y su postura de quien pertenece exactamente donde está. Cristina y yo terminamos hace 8 meses. Dijo Marcos, con la precisión de quien ya practicó esa explicación. No fue una separación limpia. Ella lleva semanas intentando reintegrarse a mi vida profesional. Esta noche es una de las pocas veces en que estamos en el mismo espacio sin que yo pueda simplemente retirarme. Valeria escuchó. No con simpatía. Con atención real. ¿Qué necesitas exactamente? Marcos la miró. Que me acompañes el resto de la noche. Como si fueras mi pareja. Sin escenas, sin dramatismo. Solo presencia. Lo suficiente para que quede claro que ese capítulo está cerrado. Valeria dejó la copa sobre la mesa. ¿Por qué yo? Porque rechazaste esa copa 10 minutos antes de aceptarla, dijo Marcos. Eso me dice que tomas decisiones. No reacciones. Valeria miró la copa. Luego a Marcos. Contó 30 segundos. Sin apurarse. Sin llenar el silencio. Esta noche, dijo. Solo esta noche. Solo esta noche, respondió él. Lo que siguió fue más extraño de lo que Valeria anticipó. No porque fuera difícil, sino porque fue natural de una manera que no tendría que haber sido natural. Marcos caminaba con ella con el tipo de atención que hace que quien los observa desde afuera piense que 2 personas llevan tiempo conociéndose. No exagerado. No actuado. Como si simplemente estuviera ahí, orientado hacia donde ella estaba. Los primeros saludos fueron fáciles. Gente del círculo de Marcos que lo conocía y miraba a Valeria con la curiosidad educada de quien no pregunta directamente pero registra todo. Valeria respondía. Hablaba cuando era necesario. No sobreactuaba. Iba bien. Hasta que Cristina se acercó. No fue accidental. Valeria lo vio venir con 15 segundos de anticipación, el cambio en la trayectoria de Cristina a través del salón, el ángulo que la llevaba directamente hacia donde ellos estaban, la copa sostenida con demasiada relajación para ser genuina. Cristina llegó con una sonrisa idéntica a la del pasillo. La misma temperatura. La misma distancia calculada entre cálida y evaluativa. Marcos, dijo, como saludo. Luego miró a Valeria con una expresión de curiosidad perfectamente construida. No creo que nos hayan presentado formalmente. Valeria, dijo Valeria. Valeria. Cristina repitió el nombre con el tono de quien lo está archivando. ¿Y en qué trabajas, Valeria? La pregunta tenía una función específica. No era interés. Era clasificación. En esos círculos, la ocupación funciona como coordenada social. Te ubica, te dimensiona, te asigna un valor antes de decidir cuánta atención mereces. Valeria lo sabía.
Integración de sistemas de administración clínica, respondió, con la misma velocidad con que lo diría en una reunión de trabajo. Implementación de módulos de expediente médico, interoperabilidad entre plataformas, certificación de flujos de datos para hospitales y clínicas privadas. Cristina parpadeó una vez. ¡Qué interesante!, dijo, con la inflexión exacta que convierte un cumplido en condescendencia. Para hacer un trabajo tan técnico. Lo es, dijo Valeria. Por ejemplo, el módulo de programación de citas del Grupo Castelar tiene actualmente un problema de sincronización que lleva 4 semanas sin resolverse. Afecta a todas las clínicas con más de un médico trabajando en turno simultáneo. El expediente del paciente no actualiza en tiempo real cuando 2 consultorios lo acceden al mismo tiempo. El sistema colapsa la sesión más reciente. Silencio. Cristina sonrió. Pero la sonrisa llegó tarde. Lo suficiente para que quien supiera leer esos tiempos entendiera que esa respuesta no era la que esperaba. ¡Qué detallista! Es mi trabajo, dijo Valeria. Marcos no habló. No necesitó hacerlo. Sostuvo la copa con una calma que era en sí misma una respuesta. Cristina miró a Marcos. Marcos miró a Valeria. Cristina se despidió con una gracia que era puro entrenamiento y se alejó hacia el otro lado del salón. Valeria no la siguió con los ojos. ¿Cómo sabes eso?, dijo Marcos, en voz baja, cuando Cristina quedó fuera del radio de conversación. ¿Lo del problema en el sistema? Sí. Valeria tomó un sorbo de champagne. Después, dijo. El jardín exterior del hotel era más pequeño de lo que sugería la arquitectura del edificio. 4 mesas de piedra, faroles bajos, una fuente que sonaba más de lo que debería por el silencio que había alrededor. La mayoría de los invitados prefería el calor del salón. Marcos y Valeria habían salido después de la cena, cuando la música subió y la conversación se volvió más difícil. Era el tipo de pausa natural que en una pareja real hubiera sido buscada. En su caso fue funcional, salir del radio de observación sin que pareciera una retirada. Afuera, el aire era frío. Valeria no tenía abrigo. No lo había llevado porque Rodrigo iba a tener auto. No dijo nada sobre eso. Entonces, dijo Marcos. Lo del sistema. Valeria soltó el aire despacio. Apliqué al Grupo Castelar hace 3 meses, dijo. Cuando me preparo para una entrevista, analizo la arquitectura real del sistema de la empresa. No el marketing. La documentación técnica. Registros de actualizaciones, informes de incidencias, comentarios de usuarios en foros especializados. ¿Y Castelar tenía esa información disponible? Parcialmente. Lo suficiente para identificar un patrón. 3 semanas seguidas de reportes en el mismo tipo de clínicas, las que tienen más de un médico activo por turno, con agendas integradas al expediente electrónico. Cuando 2 consultorios intentan actualizar el expediente del mismo paciente en menos de 4 segundos, el sistema no sabe cuál sesión tiene prioridad. Colapsa la más reciente. La información se pierde o queda duplicada. Marcos escuchaba sin interrumpir. No te llamaron, dijo cuando ella terminó. No recibí respuesta. ¿Cuánto tiempo esperaste? 6 semanas. Luego asumí que el puesto ya estaba cubierto. Marcos miró la fuente. El agua sonaba igual que antes. ¿Sigues disponible? Valeria lo miró un momento. Depende de para qué. Esa noche, mientras Marcos volvía al salón a despedirse de los anfitriones, algo ocurrió en el otro extremo del hotel que ninguno de los dos vio. Ernesto Villanueva llegó tarde. Eso no era inusual en él. El padre de Marcos llegaba tarde a los eventos sociales con la consistencia de quien sabe que puede permitírselo. Cristina lo interceptó en el vestíbulo. No con prisa. Con la precisión de quien lleva tiempo calculando ese momento. Hablaron menos de 5 minutos. Lo suficiente. Lo que dijo Cristina no era una acusación directa. Era una insinuación envuelta en preocupación.
Que la mujer que estaba con Marcos esa noche era alguien que él había contratado informalmente por razones que no eran exactamente profesionales. Que sería prudente que la familia revisara. Que no quería que hubiera problemas. Ernesto escuchó con la expresión de quien archiva información para uso posterior. Le dio las gracias a Cristina. Entró al salón. Y mientras Valeria y Marcos hablaban en el jardín sobre sistemas médicos y expedientes electrónicos, Ernesto Villanueva los observó desde la puerta con una copa en la mano y una conclusión ya formada. Una conclusión que nadie le corrigió esa noche. El final de la boda llegó sin más incidentes visibles. Cristina no volvió a acercarse. Gabriela tampoco. Valeria habló con 3 personas más del círculo de Marcos, respondió preguntas con precisión, no sobreactuó ni se replegó. Cuando los novios cortaron el pastel, Valeria estaba de pie junto a Marcos con la copa en la mano y la postura de alguien que no necesita demostrar que pertenece ahí. En el taxi de regreso, sola, revisó el teléfono. Rodrigo no había mandado otro mensaje. Gabriela sí. Un mensaje enviado a las 11:40 de la noche. Vi lo que pasó. Lo siento. Hablamos. Valeria leyó el mensaje. No respondió. Lo dejó ahí, sin archivarlo, sin borrarlo. Miró la ventana. El taxi avanzaba por calles vacías y Valeria pensó en el problema de sincronización del sistema, en la manera en que Marcos había escuchado sin interrumpir, en la servilleta de papel que había sacado de su bolso al final de la noche cuando él le pidió su tarjeta. No tenía tarjeta. No había llevado tarjeta porque iba a una boda, no a una reunión de trabajo. Le escribió el número con el bolígrafo que siempre guardaba en el bolso interior. Marcos lo guardó sin doblarla. Valeria no sabía qué significaba eso. Cerró los ojos. Contó los semáforos en rojo que el taxi pasaba. 2, 3, 4. Se quedó dormida antes de llegar. La llamada llegó a las 9 de la mañana del día siguiente. Valeria estaba en su departamento con el café a medio terminar, revisando un contrato de implementación para un cliente actual. El número era desconocido. Lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. Dolaria Sandoval. Marcos Villanueva. Una pausa breve. ¿Tienes tiempo para una reunión? Valeria miró el café. ¿Qué tipo de reunión? Informal. Técnica. Otro silencio. Honestamente, no sé exactamente cómo llamarla todavía. ¿Cuándo? Esta tarde, si puedes. Valeria tomó el café. Bebió un sorbo. Lo dejó sobre la mesa. Dame una dirección. El lugar que Marcos eligió era una cafetería de trabajo en la colonia Juárez. No un restaurante. No una oficina. Un espacio con mesas grandes, buena conexión y el tipo de silencio productivo que se genera cuando suficientes personas trabajan en el mismo lugar sin hablar entre sí. Valeria llegó con un análisis impreso. 6 páginas. El diagnóstico completo del problema de sincronización del grupo Castelar, con el árbol de decisiones probable, los puntos de colapso identificados y 2 rutas de solución con sus implicaciones para la arquitectura existente. Había trabajado en eso desde las 6 de la mañana. No lo mencionó. Llegó, pidió agua, acomodó el material sobre la mesa. Cuando Marcos llegó con 3 personas más. Valeria los miró. ¿Quiénes son? Mi equipo técnico, dijo Marcos. Rodrigo Garza, líder de desarrollo. Carmen Ríos, arquitecta de sistemas. Diego Paredes, especialista en integración. ¿Esto es una entrevista? No, dijo Marcos. ¿Entonces qué es? Una reunión de trabajo. Valeria los miró a los 3. Los 3 la miraron a ella con la expresión de quienes aún no saben si van a perder el tiempo. Bien, dijo Valeria. Empujó el análisis al centro de la mesa. Empecemos por aquí. Lo que siguió duró 2 horas y media. No fue una presentación. Fue una sesión de trabajo real,
del tipo que no deja espacio para la actuación porque los problemas son concretos y las soluciones son verificables o no lo son. Valeria explicó el diagnóstico. Rodrigo lo desafió. Valeria respondió con una especificidad técnica que obligó a Rodrigo a revisar su posición. Carmen hizo 4 preguntas sobre la arquitectura existente. Valeria respondió 3 de manera completa y admitió que la cuarta dependía de datos a los que no tenía acceso. Esa admisión fue más decisiva que cualquier respuesta correcta. Diego abrió su laptop. Valeria trabajó directamente sobre el modelo de datos que él compartió. En menos de una hora identificó la causa raíz del problema. Una condición de colisión en el proceso de escritura simultánea que el sistema no manejaba correctamente cuando 2 sesiones activas intentaban modificar el mismo expediente en un margen menor a 4 segundos. Aquí, dijo Valeria, señalando el punto en la pantalla. El sistema necesita un mecanismo de control de acceso en este nodo. No bloqueante por completo, porque colapsa el rendimiento general, sino con detección de conflicto en el momento exacto de guardar el registro. Solo así se garantiza que ninguna sesión sobreescriba datos de otra. Carmen y Rodrigo intercambiaron una mirada. No era la mirada de quienes están impresionados. Era la de quienes reconocen que alguien acaba de decir algo correcto. Esto se puede implementar, dijo Carmen. En 4 días, dijo Rodrigo. Si tenemos acceso al entorno de pruebas desde mañana. Marcos los miró. Luego miró a Valeria. Esto no es una entrevista, dijo. Lo sé, respondió Valeria. Es peor. En una entrevista puedo maquillar mis debilidades. ¿Y aquí? Aquí acabo de mostrar exactamente lo que puedo hacer. Sin margen de error. Marcos asintió una vez. Tampoco lo hay para mí. El equipo técnico se fue a las 4 de la tarde. Marcos y Valeria se quedaron con los papeles sobre la mesa y 2 vasos de agua que nadie había terminado. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?, preguntó Marcos. 7 años en implementación. 4 específicamente en software de salud. ¿Por qué software de salud? Valeria lo consideró. Porque es el sector donde un error técnico tiene consecuencias reales para personas reales. Eso hace que el trabajo importe. Marcos guardó silencio un momento. El Grupo Castelar tiene 400 clínicas activas, dijo. Si este problema no se resuelve antes del lanzamiento en Guadalajara, perdemos el contrato marco que soporta toda la expansión. Son 100 clínicas nuevas, 6.000 pacientes activos en el sistema y un acuerdo de 5 años con la red de Clínica Salud Integral. Lo sé, dijo Valeria. ¿Cómo lo sabes? Lo investigué cuando apliqué. Marcos la miró. ¿Quieres el puesto?, dijo. ¿Qué puesto exactamente? Especialista en implementación y diagnóstico de sistemas. Contrato directo. Equipo técnico bajo coordinación conjunta con Rodrigo. Supervisión del lanzamiento en Guadalajara. Valeria puso las manos planas sobre la mesa. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Esta semana. Dame 24 horas. Marcos asintió. Se levantó. Recogió su material. Una cosa, dijo Valeria antes de que llegara a la puerta. Marcos se detuvo. Anoche en la boda. Cristina sabía exactamente quién eras cuando se acercó a la mesa 12. Yo no. Una pausa. Eso debería importarte, porque significa que su comportamiento fue completamente calculado y el mío fue completamente espontáneo. Si vas a confiar en alguien con los sistemas de tu empresa, esa diferencia importa. Marcos la miró durante 3 segundos. Ya lo sé, dijo. Y salió. Valeria llegó a su departamento a las 6 de la tarde. Encendió la computadora. Abrió el correo. Había un mensaje de Marcos con el contrato adjunto, enviado 15 minutos después de que se separaron, lo que significaba que ya lo tenía preparado antes de la reunión. Lo leyó 2 veces. Las condiciones eran claras. El salario era un 35% superior a su posición actual. El título era el que él había mencionado.
La cláusula de confidencialidad era estándar para el sector de salud. Valeria cerró el documento. Abrió el cajón del escritorio. Sacó una carpeta. Adentro estaba el análisis completo que había preparado 3 meses atrás cuando aplicó al Grupo Castelar. 12 páginas. El mismo diagnóstico. Las mismas rutas de solución. La misma causa raíz identificada. Nadie lo había leído. Valeria lo miró durante 1 minuto. Lo cerró. Al día siguiente por la mañana respondió el correo con una sola línea: acepto. Puedo empezar el lunes. Lo que Valeria no supo hasta 3 días después fue que mientras ella y Marcos hablaban en el jardín del hotel, alguien más había tomado una decisión. Ernesto Villanueva era el tipo de hombre que confunde precaución con inteligencia. Había construido 40 años de carrera como inversionista aprendiendo a identificar riesgos antes de que se materializaran. Esa habilidad, genuinamente valiosa en su dominio, se había endurecido con el tiempo en algo menos útil: la tendencia a ver riesgo en todo lo que no reconocía de inmediato como familiar. Valeria no le era familiar. No por su trabajo. Por su origen. Por el hecho de que Marcos la había conocido en una boda y no en una sala de juntas, y porque Cristina le había sembrado una duda que Ernesto, sin verificarla, había aceptado como información. Y Ernesto, que era precavido pero no omnisciente, había decidido actuar. El lunes, Valeria llegó a las 9 de la mañana al corporativo del Grupo Castelar. Las instalaciones eran lo que esperaba. Pisos de mármol, recepción de cristal, el tipo de diseño que dice aquí se toman decisiones importantes antes de que nadie abra la boca. Carmen la esperaba en recepción. Bienvenida, dijo con tono profesional. Te muestro tu espacio y te presento al equipo. Valeria la siguió. El área técnica era diferente al vestíbulo: mesas amplias, pantallas, el desorden ordenado de gente que trabaja con sistemas todo el día. Rodrigo la saludó con un gesto breve. Diago con una inclinación. Los demás miembros del equipo la miraron con la expresión de evaluación que Valeria ya conocía, reservando juicio hasta ver resultados. Era lo correcto. Era lo que ella también hubiera hecho. El entorno de pruebas ya está configurado, dijo Rodrigo. Tienes acceso a partir de hoy. Bien, dijo Valeria. ¿Cuántas clínicas afectadas en este momento? 87 con el problema activo. Las más críticas son las de turno largo. Clínicas con más de 3 médicos por turno y flujo alto de pacientes. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la presentación en Guadalajara? 2 semanas y 3 días. Valeria abrió su laptop. Empecemos. Los primeros 4 días fueron de inmersión total. Valeria trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, revisando cada capa del sistema. La arquitectura del Grupo Castelar tenía estratos de decisiones históricas que nadie había documentado completamente, y cambiar un componente sin entender por qué había sido diseñado así era la forma más eficiente de crear 3 problemas nuevos al resolver uno. Valeria preguntaba. Rodrigo respondía. Carmen aportaba contexto cuando Valeria lo pedía directamente y sin rodeos. Al final del 4.º día, el mecanismo de control estaba diseñado en el entorno de pruebas y funcionaba en condiciones básicas. Faltaba probarlo bajo presión real. Mañana hacemos prueba de carga, dijo Valeria. 100 sesiones simultáneas. Si aguanta sin colisiones, pasamos a la siguiente etapa. Carmen asintió. ¿Y si no aguanta? Entonces encontramos por qué no aguanta y lo ajustamos. Rodrigo la miró. ¿Cuántas veces has hecho esto antes? Las suficientes para saber que siempre hay algo que no se ve en el primer análisis, dijo Valeria. Por eso hago pruebas. La prueba del 5.º día resultó en 82 sesiones limpias de 100. 18 colisiones. No era fallo. Era información. Valeria revisó los registros de error durante 2 horas. Identificó el patrón: el problema no estaba en el mecanismo de control que había implementado. Estaba en un proceso anterior, en la manera en que el sistema asignaba prioridad a las sesiones antes de que llegaran al nodo de escritura.
El sistema toma la decisión de prioridad demasiado tarde, dijo, mostrándolo en la pantalla. Para cuando activa el control, las dos sesiones ya están compitiendo. Necesitamos mover la decisión de prioridad aquí. Señaló un punto anterior en el diagrama de flujo. Antes de que ambas sesiones entren al proceso de escritura. Carmen entendió antes de que Valeria terminara la oración. Si hacemos eso, el sistema va a necesitar más tiempo de respuesta en el inicio. Medio segundo más. Nada que el usuario note en condiciones normales. ¿Y en condiciones de flujo alto? 1 segundo. Máximo. Rodrigo cruzó los brazos. 1 segundo puede ser demasiado en urgencias. Sí, admitió Valeria. Por eso vamos a crear una excepción para los módulos de urgencias. En esos módulos, la prioridad siempre la toma la sesión del médico en turno activo. Sin competencia. Sin demora. Silencio en el equipo. ¿Cuánto tiempo necesitas para implementarlo? Preguntó Carmen. 2 días. Tenemos 10 antes de Guadalajara. Entonces tenemos tiempo, dijo Valeria. Empezamos ahora. Fue en el 6º día cuando Valeria escuchó algo que no estaba destinado a sus oídos. Estaba en el área de impresión, recogiendo un informe técnico, cuando el asistente de Ernesto Villanueva pasó por el pasillo hablando con alguien del área administrativa. El señor Villanueva pidió al área legal que revisara el expediente de la nueva contratación, dijo el asistente. La especialista de sistemas. Quiere saber exactamente cómo fue el proceso. Valeria recogió las páginas del bandeja de impresión con cuidado innecesario. El asistente no la había visto, o si la vio no calculó el alcance de su voz. Valeria terminó de recoger el informe. Lo alineó. Lo guardó bajo el brazo. Luego caminó de regreso al área técnica con la cara sin expresión. Esa tarde, al llegar a su departamento, abrió la carpeta donde guardaba documentación personal. Sacó su historial profesional completo. 7 años de contratos, informes de resultados, certificaciones de implementación, cartas de recomendación de 3 directores de clínicas privadas. Los ordenó por fecha. Los escaneó. Los guardó en una carpeta digital. No hizo nada más con esa información esa noche. La guardó. Con el mismo cuidado con que guardaba todo, sin ruido, sin prisa, en el lugar exacto donde podría encontrarla cuando la necesitara. El lunes de la segunda semana, todo parecía funcionar. Valeria llegó a las 8. Revisó los registros de las pruebas de fin de semana. Los números eran buenos, 97 sesiones limpias de 100 en la segunda ronda. 3 colisiones menores, todas dentro del margen esperado para el módulo de urgencias, que aún estaba en ajuste fino. Carmen llegó a las 9. Buenos resultados, dijo, revisando el reporte en su pantalla. Quedan 3 días para los ajustes finales, dijo Valeria. Si la prueba de mañana da 99 de 100, podemos certificar el sistema para producción. Carmen asintió. Marcos quiere reunión a las 11. Bien. Valeria siguió trabajando. La reunión de las 11 fue breve. Marcos revisó los resultados. Hizo 3 preguntas técnicas. Valeria respondió las 3. Luego Marcos dijo: si los números del miércoles confirman lo de ayer, llevamos el sistema a producción el jueves. La presentación en Guadalajara es el martes de la semana siguiente. Entendido, dijo Valeria. Bien hecho, dijo Marcos. 2 palabras. Sin adornos. En el salón de reuniones, Rodrigo le hizo una seña con la cabeza cuando Marcos salió. Era el equivalente, en el idioma de Rodrigo, a un reconocimiento. Valeria lo anotó mentalmente y volvió a su pantalla. Lo que Valeria no supo hasta el miércoles por la tarde fue que mientras el equipo técnico se preparaba para la presentación en Guadalajara, Ernesto Villanueva había estado haciendo su propia revisión. No técnica. La otra. El área legal le había entregado un informe. No sobre el trabajo de Valeria, sino sobre ella. Y alguien, con acceso a información que no debería haber tenido,
había incluido en ese informe un documento que no era de ningún expediente laboral real. Valeria lo supo cuando Marcos le pidió hablar en privado antes de que empezara la reunión del mediodía. No era una expresión de crisis. Era la expresión de alguien que tiene información que no quiere tener y que de todas formas va a decirla porque no hacerlo sería peor. Entraron a la sala de reuniones pequeña. Marcos cerró la puerta. ¿Recibiste algo sobre mí?, dijo Valeria, antes de que él hablara. Marcos la miró. Sí. ¿Cuándo? Ayer por la noche. Mi padre me lo envió con una nota. ¿Qué dice? Marcos puso una carpeta sobre la mesa. La empujó hacia Valeria sin abrirla. Valeria la abrió. Adentro había 3 páginas. Un documento con membrete de una clínica privada de Monterrey. Un informe de separación laboral. El nombre de Valeria Sandoval en la primera línea. La razón de la separación en la segunda, manejo indebido de expedientes de pacientes. Violación al protocolo de confidencialidad médica. Valeria leyó el documento completo. 2 minutos exactos. Sin saltarse nada. Sin cambiar la expresión. Luego lo cerró. Es falso, dijo. Marcos no respondió de inmediato. ¿Puedes demostrarlo? Sí. ¿Cuándo? Ahora, si tienes 10 minutos. Marcos la miró. Tengo 10 minutos. Valeria abrió su laptop. Fue directamente a la carpeta que había preparado 6 días atrás. Esta es mi historia laboral completa, dijo. 7 años. Cada contrato, cada entrega, cada carta de recomendación. Abrió el primer documento. Esta es la clínica que figura en ese informe. Clínica Santa Ángela, Monterrey. Abrió otro archivo. Este es el certificado de implementación que me emitieron cuando terminé el proyecto allí. Está firmado por el director médico y el gerente de sistemas. Fecha, hace 3 años. Marcos miró los documentos. ¿Alguna vez hubo un problema allí? El único problema fue que el director de sistemas quería que yo extendiera el contrato y yo decliné porque tenía otro proyecto en Guadalajara. Valeria abrió otro archivo. Este es el correo en el que declino. Y este es el correo en el que el director de sistemas responde diciendo que lamenta mi decisión pero que el trabajo estuvo impecable. Silencio. Marcos leyó los documentos. No con prisa. Con la atención de quien sabe que lo que está leyendo importa. Cerró la laptop. Alguien fabricó ese informe, dijo. Sí. ¿Sabes quién? Valeria lo miró. Tengo una hipótesis. Dímela. El número desde el que me llegó un mensaje anónimo la semana pasada advirtiéndome de posibles complicaciones está registrado a nombre de una empresa de consultoría. Valeria sacó su teléfono y mostró la pantalla. La empresa se llama Roldán Estrategia Corporativa. La representante legal es Cristina Roldán. Marcos no dijo nada durante varios segundos. Cristina, repitió. Sí. Otro silencio. Este más pesado. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque tener el número no era suficiente, dijo Valeria. Necesitaba saber qué iba a hacer con esa información antes de usarla. Si te lo decía antes y te movías rápido, ella podría haber tenido tiempo de cubrirse. Marcos la miró con una expresión que Valeria no supo leer del todo. ¿Y ahora? Ahora tienes el documento falso en tu mano. Eso sí es suficiente. Marcos tomó la carpeta. La cerró. Dame hasta esta tarde. Tómate el tiempo que necesites, dijo Valeria. El sistema va a estar listo para la presentación de todas formas. Esa tarde, la prueba final del sistema dio 99 de 100. Un resultado limpio. Sin colisiones en el módulo general. La única excepción fue en el módulo de urgencias, donde una sesión de prueba generó una demora de 2 segundos, dentro del margen acordado. Diego revisó los resultados con la expresión de alguien que lleva 10 días esperando ese número. Está listo, dijo. Carmen revisó los registros sin decir nada.
Luego cerró su laptop. Buen trabajo, dijo, mirando a Valeria. Rodrigo cruzó los brazos y asintió. El jueves subimos a producción. Valeria tomó nota en su cuaderno y pensó que 3 meses atrás había mandado su candidatura a esta empresa y nadie había respondido. No lo dijo en voz alta. No era el momento. El jueves, el sistema subió a producción a las 10 de la mañana. 4 horas de monitoreo en tiempo real. Rodrigo revisaba los números cada 20 minutos. Diego tenía la pantalla de registros abierta. Carmen coordinaba con los administradores de las clínicas piloto. A las 2 de la tarde, Diego levantó los ojos del panel de monitoreo. Estable, dijo. Carmen miró a Valeria. El módulo de urgencias está respondiendo en menos de 1 segundo en todas las clínicas activas. Bien, dijo Valeria. Rodrigo la miró. Buen trabajo, repitió. Valeria asintió. Era suficiente. Ese mismo jueves, a las 5 de la tarde, Marcos llegó al área técnica. No era usual que bajara a esa hora. Todos lo notaron. Equipo, dijo, necesito 5 minutos con Valeria. Subieron a la sala de reuniones del piso ejecutivo. La vista desde ahí era diferente, la ciudad extendida, los edificios, la línea del horizonte donde terminaba el tráfico y empezaba el cielo de tarde. Hablé con el área legal, dijo Marcos. Y con mi padre. ¿Cómo resultó? El documento era una falsificación. El membrete de la clínica, la firma del director médico, el folio de separación, todo fabricado. Tuvieron acceso al membrete original de una clínica real y lo modificaron. ¿Saben quién lo fabricó? Tenemos fuerte evidencia de que vino a través de Cristina. No directamente. A través de un contacto. Marcos hizo una pausa. El área legal está manejando las implicaciones. El acceso de Cristina a cualquier círculo relacionado con Castelar ha sido revocado. Valeria no respondió de inmediato. Miró la ciudad. ¿Tu padre lo sabe? Sí. Marcos titubeó un momento. Fue mi padre quien me pidió que lo investigara cuando vio que el documento no coincidía con lo que él sabía del sector. Él conoce al director médico de esa clínica desde hace 12 años. Le llamó directamente esa misma noche. El director le confirmó que jamás emitió ese informe. Valeria procesó eso. Tu padre me investigó basándose en la palabra de Cristina. Sí. Y luego investigó el documento que Cristina usó para atacarme. Sí. Marcos la miró. No es una disculpa. Pero es lo que pasó. Valeria guardó silencio un momento. ¿Qué va a pasar con el puesto? Nada va a pasar con el puesto. Eres la mejor persona que ha entrado a ese equipo en 2 años y el sistema que diseñaste va a llegar a Guadalajara el martes. Marcos hizo una pausa. Si hay algo adicional que necesites de parte de la empresa en términos formales, dímelo directamente. Por ahora, no, dijo Valeria. Marcos asintió. La presentación en Guadalajara es el martes a las 10 de la mañana. ¿Puedes viajar el lunes? Sí. Bien. Se levantó. Luego se detuvo. Una cosa más. Valeria lo miró. Lo que me dijiste en la boda, dijo Marcos. Sobre la diferencia entre el comportamiento calculado y el espontáneo. Tenías razón. Debí haberlo aplicado desde el principio. Valeria sostuvo esa declaración un momento. La próxima vez lo harás, dijo. Marcos asintió y salió. El lunes, Valeria viajó a Guadalajara con Marcos y el equipo técnico. El vuelo era temprano. Marcos llegó al aeropuerto con un café en cada mano y le extendió uno a Valeria cuando la vio. Ella lo tomó sin decir nada. ¿Dormiste?, preguntó Marcos. Suficiente. Yo no, dijo él, con una honestidad que no sonó a queja sino a constatación. Abordaron. Durante el vuelo, Valeria revisó los últimos reportes del sistema. Todo estable. 99.4% de sesiones limpias en el monitoreo nocturno de las clínicas piloto.
Marcos no revisó nada. Miraba por la ventana. Cuando aterrizaron y esperaban el equipaje, él le preguntó: ¿cuántas presentaciones como esta has hecho? Suficientes para saber que siempre hay alguien en la sala que va a hacer la pregunta difícil. ¿Y cuál es la pregunta difícil en este caso? Valeria lo pensó. ¿Qué pasa cuando el sistema falla a las 3 de la mañana y hay un paciente en urgencias que necesita su expediente? Marcos la miró. ¿Y qué pasa? El protocolo de respaldo entra en menos de 60 segundos. Pero puedo mostrarles el registro de las últimas 2 semanas. En ese periodo, el sistema tuvo 0 interrupciones de más de 15 segundos. ¿Y se los muestras en la presentación? Se los muestro en tiempo real, si me lo piden. Marcos guardó silencio un momento. Bien, dijo. El evento de presentación fue en un hotel de Guadalajara. Mesa principal, sala llena de directores médicos y coordinadores administrativos. El tipo de público que evalúa con escepticismo profesional y que no concede confianza sin evidencia. Valeria presentó el sistema con el panel de monitoreo en tiempo real ya integrado. Les mostró exactamente lo que podían ver, exactamente lo que el sistema registraba, exactamente cómo verificar el estado operativo sin depender de un resumen externo. 2 directores médicos hicieron preguntas técnicas. Valeria respondió las 2. Una directora administrativa preguntó sobre el tiempo de respuesta en clínicas con flujo alto de pacientes. Valeria abrió el registro en tiempo real y mostró los números de las últimas 2 semanas. Sin editar. Sin resumen. La directora revisó los datos durante 40 segundos. ¿Esto es en tiempo real?, preguntó. Sí. En este momento, este panel está mostrando el estado de las 87 clínicas piloto que ya tienen el sistema activo. La directora miró la pantalla durante otros 30 segundos. Está bien, dijo. Un director de operaciones levantó la mano. ¿Qué garantías tienen en caso de interrupción prolongada? El contrato incluye un protocolo de soporte con respuesta máxima de 30 minutos en horario de operación y de 2 horas fuera de horario, dijo Valeria. Pero el registro de las últimas 2 semanas muestra que el sistema no ha necesitado activar ese protocolo ni una sola vez. ¿Y si lo necesita? Para eso existe el protocolo. No lo estamos vendiendo como un sistema perfecto. Lo estamos vendiendo como el sistema más confiable disponible en el mercado para clínicas privadas de este tamaño. Los números están ahí. Silencio en la sala. Luego, apretones de mano. Después de la presentación, Marcos y Valeria caminaron por el centro de Guadalajara sin agenda particular. No era una cita. Era el tipo de caminata que ocurre cuando 2 personas terminan un día de trabajo intenso y ninguna de las 2 tiene apuro por llegar a ningún lado. ¿Sabes qué es lo que más me cuesta creer de todo esto?, dijo Valeria. Marcos la miró. ¿Qué? Que lo único que necesitaba era que alguien leyera mi carpeta. Marcos no respondió de inmediato. Caminaron media cuadra en silencio. Hubo un error en el proceso, dijo finalmente. Tu candidatura no llegó al área técnica. Llegó al área de recursos humanos y quedó atascada en un filtro automático porque el sistema marcó tu perfil como supracalificado para el puesto. Valeria lo miró. ¿Supracalificado? El sistema automático de selección descarta candidatos con más de 6 años de experiencia específica cuando el puesto publicado no especifica nivel senior. Valeria procesó eso. Me rechazaron por tener demasiada experiencia. Tu candidatura fue rechazada automáticamente, sí. Una pausa. Es un error que ya corregimos. Valeria miró la calle. ¿Lo corregiste después de conocerme en la boda? Lo corregimos esa misma semana. Caminaron otro tramo en silencio. ¿Qué viste en el jardín de la boda que te hizo llamar al día siguiente?, preguntó Valeria. Marcos lo pensó. Que explicaste un problema técnico complejo en menos de 3 minutos, sin que nadie te lo pidiera, sin buscar impresionar. Solo porque era relevante. Una pausa. Eso es más difícil de encontrar de lo que parece.
Valeria procesó esa respuesta. Siguieron caminando. El viento entre los edificios era frío y Valeria no tenía abrigo porque había calculado que irían directo del hotel al restaurante y no por la ciudad. No lo dijo. Después de otra cuadra, Marcos preguntó: ¿quieres liderar la implementación en la segunda fase de expansión? Valeria no respondió de inmediato. Miró la ciudad. Las luces, el tráfico, la línea del horizonte donde los edificios terminaban y el cielo de noche empezaba. Pensó en la mesa 12. En la copa retirada. En el número guardado como pendiente en su teléfono, que ya no era pendiente sino resuelto, aunque la palabra seguía ahí como recordatorio de que algunas cosas que parecen amenazas terminan siendo solo información. Pensó en Gabriela y en el café que tomarían cuando volviera. Pensó en el mensaje de Rodrigo que seguía sin responder. Pensó en los 99 de 100. ¿Tienes a alguien mejor que yo para esa expansión?, dijo Valeria. Marcos la miró. No. Entonces ya sabes la respuesta. Marcos sonrió. No fue una sonrisa calculada. No fue la sonrisa de alguien evaluando una situación o midiendo una respuesta. Fue la sonrisa de alguien que acaba de escuchar exactamente lo que necesitaba escuchar y no tiene nada más que agregar. Siguieron caminando. 3 semanas después, de regreso en Ciudad de México, Valeria tuvo la llamada que había postergado. Gabriela marcó a las 7 de la tarde. ¿Puedes hablar? Sí, dijo Valeria. Quiero disculparme, dijo Gabriela. Lo de la boda. Vi lo que pasó con Cristina y no me moví. Debí haberme movido. Valeria escuchó eso. Sí, dijo. No tengo una buena razón. Solo sé que me quedé paralizada y que eso no es excusa. Lo sé, dijo Valeria. Por eso no respondí tus mensajes de inmediato. ¿Estás bien? Valeria pensó en la pregunta real. Sí, dijo. Resultó mejor de lo que anticipé. ¿El trabajo? Todo. Gabriela soltó el aire. Me alegra, dijo. De verdad. Lo sé. Otro silencio. Este más liviano. ¿Podemos tomar un café la próxima semana?, dijo Gabriela. La próxima semana salgo a Monterrey, dijo Valeria. ¿Cuándo vuelva? ¿Cuándo vuelves? 2 semanas. Tal vez 3. Te escribo cuando vuelvas. Bien, dijo Valeria. Colgaron. No fue una reconciliación completa. Pero fue real, y eso era más de lo que la mayoría de las conversaciones difíciles llegan a ser. La expansión en Monterrey empezó 4 semanas después. Valeria viajó con Rodrigo y Diego. Marcos llegó 2 días después para la presentación oficial ante los directores de las clínicas asociadas, 30 en la primera fase, con proyección a 100 en el trimestre siguiente. El evento fue en un hotel de Monterrey. Mesa principal, sala llena de directores médicos y coordinadores, el tipo de público que ya había visto presentaciones prometedoras y que evalúa con la desconfianza honesta de quien ha sido decepcionado antes. Valeria presentó el sistema con el panel de monitoreo actualizado. Ahora incluía datos de las 111 clínicas de la primera fase. 4 meses de operación, 0 interrupciones mayores, tiempos de respuesta en urgencias por debajo de los 50 segundos en el 98% de los casos. Un director médico hizo la pregunta difícil. ¿Qué pasa si el sistema falla a las 2 de la mañana y tengo pacientes en urgencias que necesitan expedientes? El protocolo de respaldo entra en menos de 60 segundos, dijo Valeria. Pero puedo mostrarle el registro de las últimas 16 semanas. En ese periodo, el sistema tuvo 0 interrupciones de más de 20 segundos en cualquiera de las clínicas activas. El director la miró. ¿Me puede mostrar eso ahora? Sí. Valeria abrió el panel en la pantalla de presentación. El registro completo de 4 meses. En tiempo real. Sin editar. El director miró los números durante 1 minuto. Está bien, dijo. 3 más firmaron contratos antes de que terminara la semana. Después del evento,
Marcos y Valeria caminaron por el centro de Monterrey. ¿Qué sigue?, preguntó Marcos. La segunda fase, dijo Valeria. Si los números de Monterrey son como los de la primera fase, en 6 meses tenemos suficiente evidencia para presentar el sistema a nivel nacional. ¿Y si no son como los de la primera fase? Entonces encontramos por qué y lo ajustamos. Marcos la miró con algo que no era exactamente una pregunta. ¿Siempre hablas así? ¿Así cómo? Como si los problemas fueran solo información pendiente de procesar. Valeria lo pensó. No siempre, dijo. Pero es más útil que el pánico. Marcos sonrió otra vez. Siguieron caminando. De regreso en Ciudad de México, una semana después, Valeria reorganizó su sistema de documentación. Abrió la carpeta que había llamado pendiente el día en que recibió el mensaje anónimo de Cristina. Borró el número. Borró la carpeta. Abrió una nueva. La llamó Expansión Nacional, Fase 3. Y empezó a trabajar. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Ernesto Villanueva merece ser considerado un aliado al final, o el hecho de haber escuchado a Cristina sin verificar primero lo hace parte del problema sin importar que después haya corregido su error? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.